Siguiente, por favor. Y lo interesante es que uno diría, no, pues que Jesús vino y cambió todo. Pero no, porque en Efesios y en Colosenses, que son libros del Nuevo Testamento, habla de que los esclavos deben ser buenos con sus amos en la carne. Deben obedecerles. De hecho, el libro de Filemón es todo un libro donde Pablo le escribe a un esclavo que se voló y le dice, no, hombre, usted tiene que volver a su amo. Mire que él ya es cristiano, lo va a tratar bien. Toda una carta para un esclavo que se vuelva otra vez a donde lo estaban maltratando. Siguiente, por favor. Y lo interesante es que la esclavitud no era solamente esclavitud de la que conocemos normal, sino también Dios aprobaba la esclavitud sexual. O sea que para él lo que estaba haciendo el Estado Islámico hace poco, no hay problema. Estaban siguiendo lo que dice Números y Deuteronomio. Aquí lo que vemos es lo que estaba haciendo el Estado Islámico hace unos 4 o 5 años, vendiendo mujeres por 400, 500, $1000 para que fueran esclavas sexuales. Con posibilidad de que lo tengan a uno, porque... Ah, bueno, sí, porque están cubiertas. Pero el punto es que imagine usted las implicaciones morales de esto, ¿sí? Si Dios realmente, como dicen los cristianos, que considera a Dios a las mujeres iguales, que lo del vaso más débil es como una metáfora del hecho de que los hombres tenemos que proteger a las mujeres como lo hace Jesucristo con la congregación, porque eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser eso? No puede ser eso mejor una contradicción con los relatos que están en Números y Deuteronomio respecto a que no había problema de tomar a una mujer como esclava sexual. Eso es una contradicción. Y no puede ser cuestión de cultural. O sea, si Dios permitió eso porque era la cultura, es un Dios malo. No sirve como Dios. No tiene sentido como Dios. Siguiente, por favor. Y lo interesante es que la esclavitud, como lo había dicho, como pasaba con uno de los pilares del cristianismo, que es que usted es heredó el pecado, lo que dice la Biblia es que, lo dice en Romanos 6:16, porque nuevamente Pablo trata de conectar todo lo del Antiguo Testamento con lo que pasó con Jesús, es que usted o es esclavo de Dios o esclavo del pecado. Y si es esclavo del pecado, pues adivine de quién es esclavo. Si es rojito, pues ya se debe saber quién es. O sea que estamos condenados, estamos jodidos. O somos esclavos de Dios o somos esclavos de Satanás. No tenemos derecho a decidir. No podemos decidir por nosotros mismos. ¿Y quién quiere ser esclavo? ¿Sí? Pero caen en un falso dilema los judeocristianos. O sea, ¿no hay otra alternativa? Ya estamos condenados a que o somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Dios. ¿Y por qué no ser libres y hacer lo que queremos? ¿Sí? Esto me parece una cosa humillante y horrenda del cristianismo. Porque simplemente o usted es una cosa o es la otra. O recoge conmigo o desparrama, dice Jesús. Una contradicción más... Al libre albedrío, exactamente. Siguiente, por favor. Que el libre albedrío es la piedra fundamental para explicar el sufrimiento. Este otro punto es interesante. La mayoría de los países que reconocen los derechos humanos, excepto curiosamente Estados Unidos, que no les importa torturar a la gente, aceptan que la tortura no es correcta. ¿Sí? Pero lo que dice la Biblia en 2 Samuel 12, 26 al 31 es que Dios la aprueba. En la mayoría de los países civilizados se acepta que utilizar la violación como arma sexual es incorrecto. Y por eso yo puse este gráfico. Esta mujer violada y lo que dice Deuteronomio 22, 28 al 29. ¿Sí? Dice, si un hombre es agarrado o sorprendido en el acto de estar violando a una mujer que no está comprometida, él debe pagarle 50 piezas de plata
a su papá, o sea, al de la mujer. Y debe casarse con la joven mujer, porque la ha violado y nunca la abandonará en divorcio. Imagínense usted eso. O sea, tras de que la violan, la obligan a casarse con el violador. Y la tratan como una propiedad. Tome 50 pesos, 50 piezas de plata, señor papá, porque no, es que usted fue el humillado, no ella. La violación viene a ser un método de cortejo. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios amoroso, justo, sabio, omnipotente, permita semejante ley? Porque esto fue una ley, no es ni siquiera una cuestión de que es que eso era una costumbre en esa época y que él se hizo el de los ojos y lo dejó, sino que esto es una ley, lo dice como ley en Deuteronomio. Pero esa fue una ley en esos tiempos, ¿no? Claro, por supuesto, estamos... En este momento entonces no podríamos hacer esa comparación, por ejemplo, con el derecho internacional, porque en ese momento no existía, ¿no? Por eso Dios es inmoral. Claro, o sea, si el Dios de la Biblia existe y fue el que promulgó esa ley, porque estamos asumiendo esas tres cosas. Dios existe, su forma de comunicarse con los humanos es la Biblia, y todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, ¿ese Dios es terriblemente inmoral? Porque ¿cómo así que nosotros los humanos ahorita, después de 4000 años, entendimos que esto no es correcto y él no lo entendía? Y lo promulgó como ley. Porque no sabía que existían los derechos humanos. ¿Quién no sabía? Dios. ¿Y no es supuestamente que es omnisapiente? No, eso nos toca a nosotros. Ah, ok. Bueno, y el otro punto lo puse aquí porque me pareció interesante, esta gráfica, es que los paramilitares en Colombia utilizaron estas dos formas de coacción sobre el pueblo. Esta es la gráfica de la cantidad de veces que torturaron o violaron en comparación de las guerrillas y los ejércitos. ¿Sí? O sea que, como los paramilitares son de ultraderecha, apoyados por la religión, como si ustedes recuerdan, nos habló nuestro amigo Leo, que él fue sacerdote y vio cómo la Iglesia Católica apoyaba a los paramilitares, pues tiene sentido, pues mire, la Biblia los respalda. Siguiente, por favor. Otra cosa que la Biblia avala es la misoginia y el machismo. Ya lo hemos visto de formas no directas porque estábamos hablando de otros temas, pero evidentemente también estaba ahí. Y solo en el libro de Números hay tres partes donde habla de la misoginia y el machismo. Solo en un libro. Perdón. En Números 5, el capítulo 5 dice, contiene las instrucciones para cuando un hombre está celoso de su mujer, la puede humillar con un ritual, y si ella resulta ser inocente de acuerdo a ese ritual, su premio es que la embaracen. Es un ritual, o sea que es una ley, ni siquiera es una ley administrativa o pues civil, es una ley ritual, o sea es del sacerdocio. ¿Sí? Números 30. Muestra que una mujer tiene dueño, es el esposo, y que su esposo puede manipular incluso su relación con Dios en cuanto a los votos. Números 31. Contiene el relato de guerra donde mujeres son capturadas, violadas, se les revisan los genitales para ver si son vírgenes, se les mata a sus familias y luego se les hace esposas de los hombres israelitas que las violaron y les revisaron los genitales. Muy bonito, ¿cierto? Ah, pero era el contexto, era la cultura, esa época. Y bueno, pero no, es que eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya Dios los considera diferentes. No, porque en Primera de Timoteo 2, del 11 al 12, Pablo muy claramente dice, la mujer no puede enseñar en la congregación. Y por eso las monjas no pueden enseñar. Y por eso en algunos grupos protestantes no permiten que hayan pastoras. Es así de sencillo. ¿Sí? Y por eso los testigos de Jehová, es tal el grado de aplicación literal de esta vaina, que por ejemplo si hay un niño bautizado, porque también nos bautizan niños, aunque sean un poquito más grandes que los católicos, la mujer tiene que ponerse una cosita aquí en la cabeza para poder dirigir la oración, si está el niño varón. Siguiente, por favor. Ese es el Dios. Ay, perdón, antes de que sigas. Por eso a mí me gustan mucho las guerrilleras kurdas.
ellas, en vista de que el Estado Islámico estaba haciendo lo que dice la Biblia y que también lo dice el Corán, ¿sí? Ellas dijeron, no, basta ya, no vamos a dejar que nos hagan esto. Se armaron y empezaron a darles plomo a los del Estado Islámico. Son unas feministas que vale la pena imitar. Siguiente. El otro ejemplo de la clase de Dios que es el Dios de la Biblia es el Dios homófobo. Lo que dice Levítico lo aclara muy bien. Si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Romanos también es muy enfático al respecto. Y ahí incluso incluye a las lesbianas. Pero mira lo interesante. Puse este porque es curioso. Deuteronomio dice que, o mejor dicho, Levítico 20:13, que el que acabamos de citar, dice que debe matar a los homosexuales. Pero equipara a matar a homosexuales a matar a un hijo rebelde. ¿Y qué hay que hacer uno con un hijo rebelde? Sáquelo delante de los ancianos y apedréelo. ¡Ah! ¡Qué buen ejemplo, Dios! Ah, no, pero es que esa era la cultura de esa época, hombre. No, Dios es bueno, créanme. Siguiente, por favor. Una cosita, pero es que además, en la primera ejemplo de homofobia también entra el tema de la culpa de sangre, es decir, el delito que se hereda. Que se hereda de generación tras generación. Es decir, que si yo tengo un abuelo homosexual ya está jodido, sí. Siguiente, por favor. O lo van a seguir jodiendo. Pero lo interesante es que hay un texto en la Biblia que muestra que parece que Dios era muy bueno con David. O sea, no lo mató cuando cometió adulterio. Y parece ser que David no era solamente adúltero, sino que también era bisexual. O por lo menos, si no era bisexual, era gay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unos textos en la Biblia muy interesantes, en Primera de Samuel, que muestran que cuando David se conoció con el hijo de Saúl, Jonatán, él quedó prendido a él. Y su amor resultó más dulce que el de las mujeres. ¿Sí? Eso es raro un poquito. Bueno, sí, uno puede tener un amigo muy entrañable, pero oiga, pero ¿por qué se desnuda y le da la ropa a él cuando lo van a perseguir? Porque eso también lo dice Samuel, ¿no? Entonces, por eso hay un autor muy interesante que ha estudiado el asunto, incluso es John Boswell, que ha estudiado pues, los relatos desde el punto de vista del hebreo. Y dice que el convenio que pactó, el pacto que hubo entre David y Jonatán, esa palabra es la misma que se usaba para matrimonio, en hebreo. Entonces, por eso hay muy buenos indicios de que pues, posiblemente David era bisexual y Jonatán era gay. Ah, pero no, es que la comunidad LGBT son los que nos van a traer la destrucción al mundo, etcétera, etcétera. Siguiente. Ah, pero es porque era rey, ¿cierto? O sea que Dios tiene diferentes estándares. Claro. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la inmoralidad sexual, que es una de las cosas con las que acusan, se sienten muy, muy limpios los cristianos evangélicos, ¿sí? Los testigos de Jehová con más veras. No, es que los testigos de Jehová expulsan a cualquiera que cometa fornicación, ¿sí? Y los evangélicos también, no, pues yo antes era inmoral, yo hacía cosas horrendas, pero ahora ya soy un nuevo hijo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a cómo pensaba Dios o cómo ha cambiado la visión de Dios respecto a la sexualidad? Aquí pongo aunque es chistoso, en realidad es un poquito inaccurate, se me olvidó. Inadecuado de alguna manera, porque en realidad la Biblia sí dice que Adán y Eva tuvieron hijas. O sea, que no estaba mal tener incesto, porque bueno, era el principio de la humanidad y todo eso. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y ahora vamos a ver otro videíto de la inmoralidad sexual respecto al incesto. No, devuélvelo. Ah, eso, correcto. Es un capítulo muy interesante que siempre
No, no. Devuélvete. No, ese no es. Ese sí. Breath God said, no! I can feel it. Bum, 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 bum. You son of a... God, what are you doing? At last, vengeance is mine. Aha! Caught you little shit. Damn it, God, I almost had it. Jeffrey, if I wanted these diseases cured, I wouldn't have intelligently designed them in the first place. You just ruined years of research. So what? We've got bigger fish to fry at the moment. Oh, really? Like what? Big problem. It's What about him? What happened? I don't like his face. You broke down my door. Destroyed years of research. I'll save the lecture already. It's not just his face. I mean, I just don't like the guy. Well, what's wrong with him? He's wicked. Maybe we should kill him. God, there was a time when you felt that everyone on Earth was wicked, remember? Yeah? So? Remember how you wiped them all out in that flood? You set up that big convoluted plan with animals on a boat, that utter logistical nightmare that required miracle after miracle just to even be able to work? Yeah, get on with it. What about it? Well, did it work? Did it solve your problem? Well, no, I guess not. No, it didn't solve your problem. There's still wicked people walking around pissing you off. So get to the point already. What should I do about it? Obviously, killing them doesn't work. It doesn't solve the problem. I think you should go down there and reveal yourself to Show the light. Show him the way. Reveal the true nature and beauty of the universe. Enlighten him. Show him how his wicked ways affects others. Let him experience their perspective, and then show him a better path, a righteous path, and let him experience how that path positively affects others. Allow him to transform his own wicked ways into a path that will not only do good, but encourage others to do good as well. You know what, Jeffrey? Your words have moved me. Come on, let's go pay her a visit. Behold, it is the Lord your God. Yes, my child, I have come. Whoops! Sorry about that. Holy shit! 1, 2, 3, 4, breathe! It just slipped. You'll never learn, will you? Of course I won't. I already know everything, so it's impossible for me to learn anything. 3, 4, breathe! For an omnipotent being, there sure are an awful lot of things you can't do. 1, 2... Oh well, at least I won't have to look at face anymore. Breathe! Yeah, I guess this is what happens when your name is spelled E-R.
Oh my me. You actually told a decent joke for once. Really? No. That's actually super offensive, Jeffrey. But you're the one who killed him. Yeah, at least I didn't joke about it. But I was... Do I need to shadow ban you? No, Do I need to take away your advertising money? no. Then stop having the wrong opinions about shit. It's not that hard, Jeffrey. Onan, God was displeased with thy brother, so the Lord put him to death. Go now and screw thy dead brother's wife, so thy brother will still have offspring to carry on his name in this world. Can thou do that, boy? Jeffrey, we got another problem. What now? Follow me. What is this place? This is where Er's widow Tamar lives. What are we doing here? Judah's other son Onan was supposed to fuck his dead brother's wife Tamar to continue his brother's line. Wait, what? That doesn't make any sense. It's not supposed to make sense, Jeffrey. It's tradition. If a widow is childless, then the brother-in-law is supposed to provide her with children, and those children are to be considered her dead husband's children. Ew. So, has Onan been fucking her? Yeah? So what's the problem? He doesn't want to impregnate her because they won't be his kids. They'll be considered his brother's kids. But that's just cultural bullshit. Genetically, they'll be his kids through and through. Look, Jeffrey, all I know is that it's Onan's job to impregnate his dead brother's wife, and the way they're having sex, that ain't gonna happen. Oh god, do I really want to know? Yeah, he's been pulling out and splooging on the floor. Are you sure? Pretty sure. Never has there been a time I've been more grateful to have wings. Alright, let's go see Onan and tell him how important his brother's line will be, that it will eventually lead to Jesus Christ. I mean, sure, they'll be considered his brother's kids, but genetically they'll be his and Tamar's. Not only that, but he can raise them and have a huge positive impact on their lives. Let's show him how he could be positively immortalized in Jesus' genealogy. Let's teach Onan the joys of helping his brother's widow to raise children who could be a positive influence on the world. Well, that's that. God, be straight with me. Why are you really killing off Judah's kids? Because their mother is a Canaanite. So what? I'll be damned if my son is birthed from a line tainted with Canaanite blood. Oh, I see. So the creator of the universe is just a garden variety bigot who cares about stupid cultural bullshit, almost as if he was invented by the culture he supposedly prefers. Curious. Tamar, hast thou heard? Thy father-in-law Judah is on his way to Tinma to shear sheep. Hey there, handsome. Ah, what have we here? Art thou perchance a boner taker? Yes, total stranger. I am a random prostitute. We are not related in any way, shape, or form. Very good. Come now, allow me to impale thy depravity cavity with my flesh sword. But what wilt thou pay me to be thy flesh sword's sheath? I'll send thee a goat from my flock. Come now, my Cyclops yearns to wander about your swampy nether region. One goat to pay the whole toll? 'Tis a deal. But I shall need some collateral until the animal is sent to me. Collateral? Really? Like what?
Thy seal, cord, and staff will do just fine. Fine, here thy go. Now can my swagger dagger finally pierce thy soft-shelled tuna taco? Yes. Now you may play thy skin flute at my Vaj Mahal. Great. So you won't allow Jesus to come from a line with a half Canaanite, but you will allow him to come from a quasi-incestuous tricky hooker fuck for a goat. So pure. Hey, yo, excuse me. Any of yous guys seen the hooker that works this street? My friend Judah sent me with this here goat to pay her for sexy time. They must be joking. No hooker works here. Especially not one who works for animals. Not after that incident at the Dickin' for Chicken festival. Hey, yo! Here's thy goat back. I can't find the broad. Besides, they say there ain't any hookers around there. Oh well, we tried to pay her. Guess I'll just have to keep this goat handy for a handy. Hey, yo, Judah! Hast thou heard? Thy daughter-in-law hath been found guilty of prostitution, and now she's knocked up. That whore! Wait a minute, how did anyone find out she was turning tricks? She was wearing a veil the whole time. Unless, that is, she was caught hooking with other people besides Judah, which calls into question much of Jesus' lineage. Are you sure it's a good idea to have Jesus' 35th great-grandmother running around turning tricks? Bring that whore out here and have her burned to death. Big righteous man wants to burn people. This is the same motherfucker. Daughterfucker. Sorry, this is the same daughterfucker who uses goats to pay for sex with random hookers on the road. I am pregnant by the man who owns this staff and this seal. It's possible, but like I said, if she was caught hooking, surely Judah would question the legitimacy of her claim. Never mind, it's cool. Stay thy torches and pitchforks. She is actually more righteous than I. Thou see, I did not give her to my third son as I promised, for God tends to butcher her husbands. Psst, whatever. So she hath every right to trick me into having sex with her, as in fact that is the most moral and obvious course of action. And then, after the floor splooging and hooker sex for goats, Tamar gave birth to twin baby boys. And that is the story of how your 34th great-grandfather was born. The end. Aww. He always looks so peaceful when you read him Bible stories about splooge. Hey everyone, thank you to my subscribers for helping my channel grow over the years. You've meant the world to me, but it's becoming more difficult to survive on YouTube in this day and age. What worked in the past isn't going to work in the future. I'm not going to let that change who I am and what I want to say though. So, out of the 600,000 or so subscribers that I have, about 900 of you are keeping the channel alive through Patreon, which is what exists for me now, where the advertisers once were. Otherwise, I simply wouldn't be able to spare the time necessary to animate. Patrons are much easier to manage than 600,000 subscribers, so I'm able to read all of my patrons' messages and comments and thus more easily consider their compliments, suggestions, and criticisms, many of which have helped me. They get access to things like scripts I'm working on, early renders of animations in the works, sometimes sneak peeks of animations, and of course a space in the credits for anyone at or above the $2 level. So if you like what I do, please consider becoming a patron at patreon.com/darkmatter2525. Thank you so much. Lo curioso es que los evangélicos, los testigos de Jehová, los católicos utilizan ese relato, pero solo la primera parte, de la parte donde Onán eyacula afuera, para prohibir la masturbación. Pero el resto no lo hablan.